En Ideas para Vivir Mejor, ayudamos a personas que no tienen tiempo a descubrir las claves de los libros sobre bienestar físico, mental y financiero que les gustaría leer. Resúmenes prácticos, concisos y amenos, que puedes escuchar en cualquier lugar. Hola a todos y bienvenidos a Ideas para Vivir Mejor. Soy Eugenio Paya Ruiz, lector empedernido y amante del desarrollo personal. En los próximos minutos descubrirás las ideas principales de la verdadera felicidad, los 8 principios para lograr la plenitud vital, un libro escrito por Pablo Maella. Vamos con las ideas principales. El libro nos dice que muchas veces llevamos una vida mediocre porque ni siquiera nos hemos planteado cómo vivimos. ¿Qué valores queremos asentar con nuestra existencia? ¿Qué huella queremos dejar en este mundo? Nos levantamos por la mañana, desayunamos, trabajamos, comemos, trabajamos otra vez, luego cenamos, descansamos un rato y a dormir sin apenas plantearnos el sentido que hay detrás de todo esto. Mucha gente vive su vida como si fueran zombies, sin sentido, sin ser conscientes de por qué hacen lo que hacen todos los días. Y eso no es vivir. Eso es más bien transitar por la vida. Cuando vivimos arrastrados por esa corriente, con el piloto automático puesto, sin reflexionar acerca de qué es lo que queremos hacer con nuestra vida, acabamos viviendo por inercia. Acabamos viviendo para satisfacer los deseos de nuestro ego, que ya hemos visto en otros episodios, que son la riqueza, el poder, el placer, etc. Todos tenemos ego. Y el ego sabemos que es esa vocecita muy exigente que todos tenemos dentro. Pero para vivir una vida plena es necesario evitar que el ego nos domine. Primero, porque en el egocentrismo no vamos a encontrar más que la tristeza y la soledad propias de una vida que solo gira alrededor de uno mismo. Y lo segundo, porque una vez satisfecho un deseo, aunque sea algo que hayamos anhelado durante mucho tiempo, tendemos a dejar de valorarlo y empezamos a desear otras cosas de las que carecemos, iniciando así un eterno círculo vicioso que es tan agotador como insatisfactorio. De esto hemos hablado, la diferencia que hay entre el placer externo y la felicidad interna, y cómo el placer externo solamente puede ocuparnos y satisfacernos durante un periodo de tiempo muy corto, lo cual es todo lo contrario a la felicidad. Una vida plena es aquella en la que nos dedicamos a hacer el bien para los demás y para nosotros mismos. Ese altruismo es una revolución que lo pone todo patas arriba para bien de uno mismo y de los demás. Y además es que el principal beneficiado del altruismo es el mismo altruista, el propio altruista, porque alcanza la felicidad verdadera. Y es que quien da recibe mucho más que quien recibe. Y entender esto transforma nuestra vida. La gran ventaja es que tratar de vivir en plenitud no depende de nadie más que de nosotros. Es algo que está en nuestras manos, es nuestra elección. Y eso es lo fascinante de esta vida, la gran libertad que nos da, porque somos libres para decidir si queremos vivir a lo grande o si queremos vivir en esa mediocridad que hemos descrito al principio del episodio. Y esa es una decisión crucial y que depende de nosotros. Podemos empezar a vivir en plenitud ahora mismo, porque somos los principales y únicos responsables de tratar de llevar una vida plena. Es algo que está en nuestras manos y que no tenemos excusa para no hacer. Todo ser humano además puede alcanzar ese estado de plenitud, porque todos podemos vivir a lo grande en la medida en que todos podemos hacer el bien para nosotros y para los demás. Entonces, ¿qué cosas son importantes para vivir con plenitud? Lo primero, y hemos hablado también de este tema, es dar sentido a nuestra vida. Estamos destinados por naturaleza a vivir con sentido, y tener un propósito vital es lo que le da sentido a nuestra vida. Pero ese propósito no nos cae del cielo, lo tenemos que construir y lo tenemos que desarrollar, como hemos visto anteriormente en otros episodios. Una vida con sentido es aquella que empleamos para tratar de cumplir un propósito que realmente valga la pena. Y para que nuestro propósito valga la pena, tiene que ser algo trascendente, es decir, tiene que ser algo más grande que nosotros mismos y estar enfocado a hacer el bien a los demás o a aportar valor a los demás. Según sea nuestro propósito, así será nuestra vida.
Los propósitos ambiciosos, los propósitos trascendentes, esos son los que dan la plenitud vital y la verdadera felicidad. Otro punto importante es liberarnos de la presión que los demás ejercen sobre nosotros y empezar a vivir con libertad. Los demás nos influyen, sus opiniones, sus puntos de vista, eso es un hecho. Si con esa influencia pretenden ayudarnos, entonces será bueno para nosotros. Si usan esa influencia para presionarnos y para manipularnos con el objeto de que hagamos lo que a ellos les conviene, entonces es mejor liberarnos de esa influencia. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nos dejamos influir por la presión de los demás para ser aceptados, para no sentirnos rechazados. Pero el precio que pagamos por ese sentimiento, por esa sensación, es demasiado alto, porque estaremos viviendo la vida que los otros quieren que vivamos en vez de la vida que queremos vivir nosotros. Así que cuando queremos agradar en exceso a los demás, es cuando es más fácil que nos manipulen. Esa presión que los demás ejercen sobre nosotros nos quita no solo nuestra libertad, también nuestra naturalidad, y hace que dejemos de ser como somos para tratar de ser como los otros quieren que seamos. Tenemos que pensar por nuestra cuenta. No tenemos que seguir como si fuéramos borregos los dictados que impone la presión social, los dictados de lo políticamente correcto. Hay que liberarse de esa presión, porque con ella nunca vamos a poder vivir en plenitud. Tomemos el ejemplo de las críticas. La crítica es un ejemplo de una manera de presionarnos y manipularnos que tienen los demás. Quien nos critica muchas veces no busca nuestro bien, sino que nos amoldemos a sus intereses. Por eso hay que intentar no dejarse influenciar por las críticas destructivas. Otro punto importante para vivir en plenitud, no agobiarse, liberarse de esa necesidad de controlarlo todo, seguro que nos suena. La plenitud requiere que vivamos con pasión, pero también que vivamos con serenidad, porque agobiados, estresados, no vamos a poder alcanzarla. Y esa serenidad normalmente es la consecuencia de saber que estamos viviendo una vida que vale la pena vivir. A día de hoy, pues hay mucha gente que vive estresada y agotada. Vivimos en un entorno competitivo, exigente, que pone mucha presión, que favorece toda esa tensión, pero con frecuencia somos nosotros mismos los que propiciamos nuestro estrés por esa manía de querer controlarlo todo. No podemos controlarlo todo, por mucho que queramos. Hay aspectos, y siempre los va a haber, que exceden a nuestra capacidad de control como humanos. Y aprender a aceptar esta realidad nos dará serenidad e incrementará nuestra alegría de vivir. Otro punto, las cosas necesitan su tiempo, aunque no nos guste, aunque no nos convenga. Entonces la paciencia, muy importante. La paciencia es el arte de saber dar a cada cosa su tiempo. Y por supuesto vendrán contratiempos, hay que valorarlos con serenidad, no hay que dramatizar. Lo que nos ocurre con el tiempo normalmente tiende a tener mucha menos importancia de la que le dimos en su momento, y además sabemos por experiencia que acabamos saliendo de casi todo. Otro punto, no somos máquinas, atiende a tus necesidades físicas, a tus necesidades espirituales, a tus necesidades culturales, diviértete. Todo esto es más importante que la mayoría de cosas que consideramos importantes en nuestro día a día. Vive con sencillez, no te crees necesidades artificiales, no te llenes de responsabilidades, simplifica tu vida. Y luego también es importante aceptar la imperfección de la vida, no solamente de la vida, sino también la imperfección de los demás e incluso nuestra propia imperfección. La vida es imperfecta, y los demás, y nosotros, y esa imperfección es esencial a nuestra existencia o consustancial a nuestra existencia. No somos perfectos, tenemos tendencia a ser egocéntricos y además no solo eso, las personas somos vulnerables, somos limitadas y por supuesto que tenemos defectos. Pero que la vida sea imperfecta o que nosotros seamos imperfectos no quiere decir que el mundo no sea apasionante. Todo en el mundo va a ser apasionante porque un mundo imperfecto no deja de ser un mundo maravilloso y lleno de oportunidades. Y esa aceptación de la que estamos hablando y de la que hemos hablado en otros episodios no quiere decir resignación.
La aceptación conlleva el afán por mejorar aquello que se puede mejorar, pero también y al mismo tiempo reconocer y asumir que a pesar de todos nuestros esfuerzos no vamos a poder arreglarlo todo. Así que lo más inteligente es saber convivir con aquello que no funciona, con aquello que es imperfecto, con aquello que no está en línea con nuestras expectativas, con nuestros estándares. ¿Qué beneficios te aporta esta aceptación? Es decir, aceptar la imperfección de la vida, la imperfección de las personas. Primero, te evita muchas frustraciones y muchas decepciones. Segundo, te genera tranquilidad y serenidad en tu día a día. Tercero, incrementa tu eficacia. Y cuarto, mejora las relaciones con los demás y también la propia autoestima. Otra cosa que debemos eliminar, la expectativa irreal de que todo tiene que salir bien y de que los demás y que nosotros mismos nos vamos a comportar siempre de manera razonable. Eso no va a pasar. Tienes que evitar el perfeccionismo. Es verdad que nos sentimos atraídos por la perfección como seres humanos, pero la perfección es un concepto teórico, es una quimera que no se puede dar en la realidad, es imposible. El perfeccionista no deja de ser el rey del autoengaño, porque cree y espera, como si pudiera ser posible, la perfección de la vida, la perfección de los demás y la perfección en él mismo. Y se convierte así, el perfeccionista, en un eterno insatisfecho, porque ocurra lo que ocurra en su vida, hagan lo que hagan los demás, incluso él mismo, nunca nada será suficiente porque sus expectativas siempre serán más elevadas. Lo que deberíamos hacer es cambiar la perspectiva y mirar nuestra realidad desde dos puntos de vista, con madurez primero y con benevolencia después. La mirada madura, esa madurez, es la que es consciente de que todo no va a ir siempre bien, de que todo no va a ser siempre como queramos, y asume que es inevitable que en nuestra vida haya contratiempos. Por eso, cuando suceden adversidades, esa mirada no las contempla como injusticias, que solo le ocurren a uno, sino como parte natural de la existencia. Y luego tenemos la mirada benevolente, que es la que nos permite aceptar a los demás. La mirada benevolente nos permite aceptarlos a ellos, aceptarnos a nosotros, tal y como somos, y asume que el hombre es imperfecto, y por eso mira a las personas desde la ternura, la compasión y el perdón. Otro punto importante para alcanzar una vida plena, ser humilde. La humildad es el mejor remedio para desembarazarnos de ese ego del que hablábamos antes. Ser humilde es ser capaz de liberarse de las exigencias del ego. Por eso, la persona humilde no es ni orgullosa, ni soberbia, ni egoísta. Una persona humilde tampoco necesariamente es alguien tímido, alguien apocado, alguien sin carácter. Todo lo contrario, seguramente hay poca gente más fuerte que una persona humilde. Y algo básico, pero que conviene recordar, también debemos cuidar las relaciones con los demás para vivir una vida plena. La vida se compone de relaciones. Si nuestras relaciones son plenas, nuestra vida será plena, pero si son mediocres, nuestra vida será mediocre. Si hacemos de la satisfacción de nuestros deseos y necesidades el foco principal de nuestra vida, no vamos a dejar espacio para los demás. Y ojo, dejar espacio a los demás no significa que dejemos de atender a nuestros deseos y a nuestras necesidades. Esto que vaya por delante, porque es que no dependemos de nadie en concreto. Sí, necesitamos amor, pero no el amor de nadie en particular. Somos seres libres, no tenemos por qué vivir atados a nadie. El verdadero amor es incondicional. Se da sin pedir nada a cambio. El amor con condiciones no es amor. Es un pacto, es un intercambio, pero no es amor. Es importante, como decíamos antes, aceptar a los demás tal y como son, evitando reprochar sus defectos, sus errores, etc. Ese es el primer acto de amor que podemos tener con las personas. También es importante interiorizar la idea de que siempre va a haber contratiempos en nuestra vida. En un mundo imperfecto no puede ser de otra forma. La clave no está tanto en los contratiempos que nos vayan a suceder, sino en cómo respondamos ante esos contratiempos. Responder ante la adversidad con el ánimo encogido nos va a debilitar. Afrontarla como un reto, como un desafío a superar, nos llena de fuerza y nos llena de valentía y nos acerca a la plenitud. Quejarnos no sirve para nada. Quejarnos por los contratiempos que sufrimos no nos va a aportar más que amargura. Así que, como has podido comprobar, la vida plena es algo asequible.
¿Por qué? Pues porque para seguir estos comportamientos no hace falta tener unas condiciones físicas, unas condiciones intelectuales demasiado especiales. No es necesario ser una persona excepcional, un Superman. Además, tampoco hace falta que hagamos nada raro ni nada extraordinario. La plenitud la desarrollamos